Mañana con 56 minutos, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Primera Impresión. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, es Mauricio Maldonado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Francisco de Quito, también es articulista de diario El Telégrafo. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema planteado es el matrimonio igualitario, pues tras la sentencia de la Corte Constitucional del 12 de junio. Y para revisar algunos datos adicionales, unas 40 parejas LGBTI se han inscrito en un portal web para casarse una vez pues que ya esta sentencia sea publicada en el registro oficial. ¿Qué falta para esto? Buenos días. Buenos días, Sofía. A ver, en realidad pidieron ampliación y aclaración de la sentencia, deberían resolver eso dentro de no mucho tiempo y apenas se publique, como de hecho lo había aclarado el propio presidente de la Corte en la famosa rueda de prensa, podrán casarse normalmente las parejas del mismo sexo como lo hacen las parejas heterosexuales. Ahora, también entiendo, el día de ayer tuve conocimiento de este tema, que se habían presentado unas medidas cautelares y aparte alguna acción por incumplimiento, ninguna de las dos, de hecho, procedente. Así ¿Qué que implica, en realidad, empecemos con lo de la ampliación y la aclaración, qué es lo que tiene que ampliar o aclarar la Corte Constitucional? A ver, lo que pasa es que puede suceder que algunas partes no queden del todo, y valga la redundancia, claras para alguna de las partes o para algún interesado, y entonces se puede pedir que la Corte en este sentido precise lo que quería decir en relación a algún tema particular. De hecho, el día de ayer se presentó un voto concurrente del doctor Lozada respecto del primer voto que se había dado, entre comillas precisando, aunque no era parte obviamente de una aclaración o ampliación, una de las cuestiones que resultaban de alguna manera polémicas en la sentencia del juez Ávila, pero en cualquier caso, como digo, no debería tomar demasiado tiempo que las parejas del mismo sexo puedan efectivamente casarse. Sin embargo, usted mencionaba también que hay distintos sectores que están buscando mecanismos para frenar esta sentencia de la Corte Constitucional. Desde la misma Asamblea hay algunos actores. Ayer teníamos en este espacio al asambleísta Héctor Yepes, que manifestaba que pues va a llamar a una consulta popular, que lo que ellos quieren es que se pronuncie el pueblo, los 17 millones de ecuatorianos, si es posible, pues sobre esta sentencia de la Corte Constitucional. ¿Esto es válido? En realidad, en mi opinión, no solo que no es válido, sino que es hilarante y probablemente tenga que ver con algún afán meramente político del asambleísta Yepes. Y lo digo porque él también sabe claramente que en nuestra Constitución y en realidad en las democracias occidentales en general, las mayorías no pueden decidir acerca de los derechos de las minorías. De alguna manera, como decía el propio Norberto Bobbio, en todas las democracias hay derechos que solemos llamar derechos contra la mayoría, estos derechos fundamentales que están asegurados frente a las decisiones mayoritarias, es decir que podríamos se sustraen equiparar al mecanismo democrático. Que los Ku Klux Klan hubiesen decidido sobre los derechos de los afrodescendientes. Por ejemplo, digamos, esta es la cuestión. Obviamente, de alguna manera, la democracia no es simplemente un sistema de mayoría, sino un sistema que asegura la mayor libertad posible de las personas en un marco de libertad, insisto, de opciones y de opiniones en términos generales, de tal suerte que los derechos quedan fuera de este marco, decía algún teórico importante. Ya que hemos de ser gobernados, esperamos al menos poder gobernarnos por nosotros mismos, y este es, digámoslo así, de alguna manera el espíritu de una democracia. Ahora, ¿cuál es el argumento que manejan pues muchos sectores? Es la defensa irrestricta del artículo 67 de la Constitución, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí, a ver, ¿cuál es la cuestión aquí? Me parece que hay muchísimas equivocaciones alrededor de esta cuestión. Primero, que a menudo se han usado varios argumentos que podrían incluso calificarse de ad hominem en ciertos contextos, como que se trata pura y simplemente del fallo de los jueces, de los fallos de los jueces, de un fallo que estaría motivado por un activismo exacerbado y que estos serían jueces activistas y que entonces habría que llegar incluso, como propone el propio asambleísta, a una asamblea constituyente, poniendo en peligro también la estabilidad institucional, teniendo en cuenta aparte que el nuestro ha sido un Estado que ya ha tenido 20 constituciones y no es que estos experimentos nuevos nos han servido. En cualquier caso, la cuestión apunta a que el artículo 67 no puede ser leído
pura y simplemente como una prohibición en relación al matrimonio igualitario, en el sentido de que puede ser reconstruido, digámoslo así, en términos teóricos, o bien como una norma definitoria, bien como una norma con calificación deóntica, bien como una norma condicional. Ahora, en cualquiera de estos casos, esta norma disciplina en principio solo el matrimonio, digámoslo entre comillas, heterosexual, pero deja un vacío acerca de su clase complementaria, los no heterosexuales. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, lo que ha hecho la Corte es decidir sobre la base de la comparación de este entorno constitucional, de este entramado de normas, con la Convención Americana, particularmente con una interpretación dada por la Corte Interamericana a la Convención, lo que el matrimonio, en términos generales, debería decir en el ámbito convencional, lo que además está de acuerdo con nuestra propia Constitución, que en el 11 numeral 5 manda a preferir la interpretación y la norma que favorezca la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, y para eso tenemos, insisto, una interpretación del intérprete auténtico de la Convención Americana, que es la Corte Interamericana. Así es. Esta opinión consultiva que pues ha sido llamada a que se lea en su integridad, a que se pues permita que se beneficie a las personas del mismo sexo con esta interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, también entre los planteamientos está de que ya está la unión libre que habilita derechos que son similares a los del matrimonio. ¿Cuál es la diferencia para que pueda ser entendido también por nuestros amigos y amigas televidentes, ya que hay quienes dirán, pero si ya está la unión libre, ¿para qué quieren casarse? Sí, a ver, me parece que hay algunas cuestiones aquí. Primero, una cuestión, digámoslo así, de fondo, en el sentido de que esta distinción no parece ser una distinción, digámoslo así, no arbitraria. Está claramente dirigida a diferenciar a las personas heterosexuales de las personas no heterosexuales, poniéndolos, digamos así, como ciudadanos de segunda categoría, sujetos a una especie de sanción indirecta, entre comillas, no por lo que han hecho, sino por lo que son. Es decir, estas personas no pueden acceder exactamente a los mismos derechos, que también hay diferencias en el plano jurídico, y esto lo aclara la misma sentencia, las dos sentencias, que también hay diferencias en este sentido, solamente por ser personas que tienen una tendencia sexual distinta. Ahora bien, esto es lo que la Convención, sobre la base de la interpretación de la Corte en la opinión consultiva 24, busca que no suceda, que se garanticen los mismos derechos para las personas sin importar esta condición que, de acuerdo a nuestra propia Constitución, en el 11 número 2 no debería ser una razón para discriminar en sentido negativo a personas de la comunidad LGBTI. Ahora, ¿qué debería hacer la Asamblea con esta resolución de la Corte Constitucional? Son ellos los llamados a reformar ciertas normas del Código Civil, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles sobre este tema del matrimonio. Hay artículos que sí han sido declarados inconstitucionales. Claro, sobre todo en la segunda sentencia, en la sentencia del juez Lozada, se refiere particularmente a los artículos 81 del Código Civil y al artículo 52 o 54, no recuerdo ahora mismo. El 52. El 52 de la Ley de Gestión de la Identidad, etcétera, tiene este nombre algo largo. Armonizándolo, digamos, con esta interpretación que ha dado la Corte Constitucional respecto del 67, en el sentido de que, y esto es lo que se decía, de que la Constitución no prohíbe per se el matrimonio igualitario, y leída a la luz de la Convención, también puede entenderse como si fuese complementaria respecto de esto. ¿En cuánto tiempo tendrían que proceder en la Asamblea para cambiar estas leyes y pues facilitar el matrimonio civil para las personas del mismo sexo? Porque esta sentencia, digamos, ya una vez que sea aclarada, ampliada, deberá ser publicada en el registro oficial, pero ¿hay que esperar a que la Asamblea también resuelva y viabilice estos cambios, o ya podrían ir las personas al registro civil a solicitar su turno para casarse? Sí, no, en este caso lo que tiene que hacer, digámoslo en términos llanos, la Asamblea es armonizar la legislación con lo que la Constitución, sobre la base de la interpretación de la Corte Constitucional, dice ahora mismo, es decir, que el matrimonio igualitario no está prohibido, y sin embargo basta la sola sentencia de la Corte Constitucional para que las personas puedan casarse. ¿Puede evadir la Asamblea la responsabilidad de tratar estos temas y de armonizar estas leyes, como usted manifiesta? No.
No, está en la obligación de hacerlo. Hay cierto temor de algunos sectores ahí en la Asamblea por dar paso a estos cambios en las leyes. ¿Pueden evadir? No, a ver, pero después hay mecanismos jurídicos también para que la Corte pueda subsanar esa cuestión si la Asamblea no cumple con su deber. De todas maneras, debería hacerlo. Ahora, yo no me engaño, naturalmente sé que va a ser una cuestión complicada, que hay intereses ahí, que hay gente que está aprovechando para pescar a río revuelto y presentarse como los representantes de alguna manera de la gente que quiere defender la familia tradicional y etcétera, aunque nuestra propia Constitución ampara diferentes tipos de familias. Dejemos claro cuáles son los derechos que adquieren las personas heterosexuales con la habilitación, las personas homosexuales con la habilitación del matrimonio civil. Sí, muy bien. A nivel jurídico, como dice la propia sentencia del juez Ávila, hay diferencias, por ejemplo, en relación a la forma en que suele ser tenido el propio estado civil de las personas. Una persona en unión de hecho, o la unión de hecho, mejor dicho, puede terminar por ejemplo, que una de las partes contraiga matrimonio. Se celebra la una frente al registro civil, la otra frente a una notaría. Las formas de disolverlas son distintas. Crea, por ejemplo, el divorcio el estado civil de divorciado. En el otro caso se considera una persona simplemente soltera, por ejemplo. Y para efectos prácticos, como decían algunas personas del colectivo LGBTI, al parecer también para cuestiones relativas al requerimiento de, no sé, créditos, visas, también habían tenido algún problema en este sentido. En cualquier caso, insisto, en último término termina siendo un problema de principio, es decir, en un Estado laico que se dice democrático, que se dice liberal, no hay razón fundamental para que se pueda hacer esta distinción de alguna manera arbitraria. Otro de los temores de varios sectores es el tema de la adopción para las parejas del mismo sexo. ¿Este tema ha sido tratado en esta sentencia de la Corte Constitucional? A ver, no en el sentido de que el artículo 68 de la Constitución no permite que personas del mismo sexo puedan adoptar, y es de alguna manera una cuestión que está atada a la discusión del matrimonio igualitario, pero que se puede tratar también de manera separada, y en efecto así ha sido tratada. En parte porque el artículo 68 dice que solamente las personas de distinto sexo podrán adoptar, de tal suerte que ahora mismo la sentencia no habilita la adopción igualitaria. Ni siquiera para las personas solteras. Tampoco, pero claro, la discusión obviamente está, o sea, se basa en la adopción igualitaria, en la posibilidad de que también las personas LGBTI puedan acceder a esta adopción, pero ahora mismo esto no es posible. Seguramente, por la forma en que está configurado el 68, eso va a requerir que la Asamblea Nacional de alguna manera enmiende la Constitución en este sentido. Ahora, para tratar los temores de mucha gente, cuando se habla de adopción, el derecho superior es el del menor, es decir, lo que se analiza es que haya una pareja o personas que tengan las características suficientes, necesarias, que son valoradas por las Cortes, pues para poder llevarlos a ese hogar, es decir, es el derecho del menor el que es precautelado. Sí, está este principio vigente en nuestro ordenamiento del interés superior del niño. Ahora, en realidad, hay varias cuestiones que deben ser consideradas en este sentido. Una de ellas, independientemente de la adopción igualitaria, es que adoptar en este país es muy complicado. Muy complicado, así es, para parejas heterosexuales lo es en este momento. Muy engorroso realmente, y esto va en contra, en realidad, del interés superior del niño. Pero aparte, dejando de lado que ahora mismo no es posible la adopción igualitaria, existen legislaciones donde efectivamente esto se permite que la adopción por parte de parejas del mismo sexo pueda ser efectivamente realizada, y esto se ha realizado sobre la base de estudios empíricos citados por algunas cortes constitucionales, en donde se dice que no hay una diferencia sustancial entre un niño que crece en un hogar heterosexual y un niño que crece en un hogar homoparental, de tal suerte que en realidad estos miedos que suelen infundirse
tienen más bien un trasfondo ideológico y no real y no empírico, es decir, no concuerdan con la realidad de estas cuestiones y estos miedos que han tratado de infundir en la sociedad respecto a que supuestamente los niños que crecen en hogares homoparentales tendrían determinados problemas que en realidad, como digo, no suceden. ¿Qué pasa con todas las personas que en este momento están saliendo a protestar en contra del matrimonio civil igualitario? ¿Podrán ellos interponer acciones? ¿Podrán darse muchos recursos legales que intenten frenar este fallo de la Corte Constitucional? A ver, en mi opinión pueden hacer naturalmente lo que quieran, pueden salir a protestar, esto está amparado por la propia Constitución, pueden exponer sus opiniones, no hay problema alguno respecto a esto. Pueden intentar incluso, mediante ciertos mecanismos legales, tratar de que esto dé marcha atrás, pero en mi opinión van a ser todos ineficaces, salvo una posible asamblea constituyente que no sé en qué pueda terminar, pero en este país en realidad hay cosas que no sorprenderían. En cualquier caso, hay una cuestión que es importantísima, lo he dicho ya y lo repito, y es que por muy respetables que puedan ser las opiniones religiosas, porque en su mayoría son religiosas, de las personas, en este sentido, no deben incidir en los derechos de las personas. En un Estado laico, en un Estado liberal, en un Estado constitucional, la libertad religiosa protege a las personas en dos sentidos. Protege una libertad de religión, en el sentido de que las personas pueden practicar o no un culto determinado, y protege una libertad frente a la religión, en el sentido de que la religión no debe invadir la esfera privada de las personas, o mediante la esfera pública, por ejemplo, la legislación, su esfera privada en el sentido de prohibirle realizar su propio plan de vida, el libre desarrollo de su personalidad, protegido también por la Constitución ecuatoriana, y no solo por la Constitución ecuatoriana, por los tratados internacionales de derechos humanos, y además esta es una cuestión que tiene larga data. De tal suerte que, por muy respetables que sean, por mucho que se puedan entender en el contexto de una sociedad conservadora, no pueden cambiar ahora mismo lo que se ha decidido y no pueden conculcar un derecho de una minoría. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mauricio Maldonado, profesor de Derecho Constitucional.